Muy buenas tardes con todos los presentes. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha? Sí se escucha. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la segunda jornada de Telecommunications Day en Ecuador, evento que conmemora el Día Nacional de las Telecomunicaciones en Ecuador, que se celebra el 9 de julio, ya que fue en esta fecha que se transmitió el primer mensaje telegráfico entre Quito y Guayaquil. El principal objetivo del mismo es presentar a la comunidad estudiantil y profesional temas de aplicaciones e innovaciones realizadas en el área de las telecomunicaciones que han sido o están siendo implementados dentro del territorio nacional. Agradecemos a cada uno de los capítulos de estudiantiles Comsoc de las universidades, Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, Universidad de las Américas UDLA, Universidad Politécnica Salesiana Quito, Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, a la Escuela Politécnica del Litoral, a la Escuela Politécnica Nacional y a la Universidad Técnica del Norte. Mi nombre es Paula Tillería y tengo el honor de ser la moderadora del día de hoy. A continuación, recordar las siguientes indicaciones. El audio y video se mantendrán bloqueados durante el desarrollo de la charla. Las preguntas que se las podrá realizar mediante el chat y los moderadores ayudarán con la lectura de las mismas. Plantear sus inquietudes de manera clara y realizarlas de forma respetuosa para mejor comprensión del tutor y el público. Al final de la charla del día de hoy se compartirá el link de registro de asistencia. Recordar que para ser acreedor al certificado de participación deben contar con asistencia a las charlas de los 3 días que conforman esta jornada. El día de hoy nos acompaña el doctor Henry Carvajal, quien recibió el título de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, Ecuador, en el año 2009, año en el que fue el mejor egresado de todas las ingenierías. Obtuvo los títulos de máster y doctor en ingeniería eléctrica en la Universidad de Campinas, Unicamp, Brasil, en 2014 y 2018 respectivamente. Se desempeñó como ingeniero de soporte en Siemens Enterprise Ecuador en el 2009, como analista de gestión del espectro radioeléctrico en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones Senatel Ecuador entre 2009 y 2012, como investigador en el Departamento de Comunicaciones de la UNICAMP entre 2012 y 2018 y como director del área de transferencia de tecnología en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, Ecuador, en el 2018. Desde septiembre del 2018 es docente e investigador en la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de las Américas UDLA, Ecuador, en el 2022 se tornó docente de la Maestría de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UDLA. Posee la certificación HCIA 5G de Huawei. Es autor de 34 artículos científicos, 17 en revistas de alto impacto y 17 en congresos internacionales de la IEEE, y quien a continuación nos presentará su ponencia con el tema Introducción a protocolos de radio cognitivo y comunicaciones cooperativas. Es un gusto tenerlo aquí. Adelante, ingeniero Henry. Muchas gracias, Paula, por la introducción. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación de parte de las ramas de estudiantiles IEEE, en particular del COMSOC, en honor a este Día Nacional de las Telecomunicaciones. Los felicito muchísimo por esta iniciativa. Realmente tener estos espacios para poder conversar al respecto de temas tecnológicos es algo que hay que mantener y los motivo muchísimo a que sigan desarrollando este tipo de eventos. Por suerte y gracias a las telecomunicaciones es que ahora nos podemos ver de esta manera, ¿no es cierto? Y aprovechemos más bien pues de estas tecnologías tan interesantes que nos da la oportunidad las telecomunicaciones. No sé si me confirman nada más, si me escuchan bien, que por ahí parece que alguien me escribió que me decían que me escuchan un poco bajo. Parece que sí, un poquito bajo, profe, pero bueno, Ya, le subí el volumen. ya, voy a intentar hablar un poquito más alto entonces, ¿ya? Listo, Bueno, gracias. acá ya le puse al micrófono al máximo. Pero bueno, a ver, les voy a compartir mi pantalla entonces aquí.
Perfecto. Y si por favor me confirman si pueden ver mi pantalla, si son tan amables. Sí, sí se la puede ver. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar del día de hoy de una breve introducción, ¿sí? No nos vamos a adentrar mucho en honor al tiempo, pero sí quiero dejarles en ustedes algunas curiosidades relacionadas con lo que es radio cognitivo y redes de radio cooperativas. Bueno, entonces de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y en particular vamos a hablar de los protocolos o las técnicas que se utilizan en estas técnicas de radio cognitivo y comunicaciones cooperativas. Entonces, en particular para radio cognitivo vamos a hablar de tres técnicas o tres protocolos, como queramos llamarle, y para comunicaciones cooperativas también vamos a hablar de unos protocolos de cómo se utiliza algo que conocemos como retransmisores y también unos protocolos asociados a estos retransmisores. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar mostrándoles aquí un corto videíto para, como introducción a lo que son las redes de radio cognitivo. The rise in popularity of cognitive radio networks, both in the industry and academia, makes them one of the key enablers for 5G networks. Currently, the radio spectrum is allocated to different wireless technologies. While the frequency spectrum in certain frequency bands, like that of GSM, is crowded, other frequency bands, like that of the military, are hardly used at all, resulting in spectral inefficiency. An increasing number of mobile devices and the limited availability of radio spectrum is making it difficult for existing wireless technologies to survive in today's world. Cognitive radio aims to solve the problem of spectrum scarcity by enabling opportunistic use of the radio spectrum. With cognitive radio, unlicensed users can use licensed bands from users who are not currently using their allocated frequency. This increases the spectral efficiency. The use of software-defined radios, or SDRs, allows cognitive radio systems to adapt dynamically to the changes in their operating environments. These systems thrive on an understanding by building methodology. Cognitive radio provides spectral efficiency, operational flexibility, adaptability according to the environment, and interoperability between existing wireless networks. Ok, bueno, entonces aquí estamos hablando de redes de radio cognitivo. Cognitivo de alguna forma quiere decir alguna forma de que estas redes sean inteligentes o que los dispositivos que operan dentro de estas redes sean inteligentes. Y entonces, como ustedes vieron, la idea es de que actualmente, ¿no es cierto?, tenemos una gran cantidad de dispositivos, pero desafortunadamente las redes celulares actuales, llámense 3G, 4G, ya no pueden dar atención a esa gran cantidad de usuarios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? De alguna manera, hay algunos sistemas, por ejemplo, ustedes vieron sistemas militares, sistemas de radio, sistemas de televisión. ¿Qué tal si de alguna manera utilizamos ese espectro que está ahí para poder dar atención a otros usuarios? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Imaginemos un escenario donde tenemos una red primaria. Ustedes están viendo aquí en este grafiquito acá abajo, dice una estación base primaria. Entonces, estos usuarios o estos sistemas primarios tienen acceso al espectro radioeléctrico a través de una licencia. Entonces, por ejemplo, aquí en el Ecuador hay la ARCOTEL, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que a través de procesos de licitaciones o asignaciones de espectro, asigna un espectro para un operador para dar un determinado servicio. Llámese, por ejemplo, televisión. Y entonces, estos usuarios pueden estar conectados a esta red primaria. Miren, aquí hay un usuario primario y esta sería nuestra red primaria. Pero ¿qué tal si de alguna manera yo puedo crear una subred o llamémosle una red secundaria, ¿de acuerdo? Y estos usuarios secundarios pueden empezar a utilizar ese espectro, obviamente sin que generen interferencia a la estación radio base primaria y a los usuarios primarios. Entonces, esa es básicamente la idea base de lo que es una red cognitiva. Entonces, tener una red primaria y una red secundaria, de manera que estos usuarios de la red secundaria puedan acceder al espectro licenciado para otros usuarios, pero sin generarles interferencia. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que estos dispositivos secundarios sean inteligentes, sean cognitivos, para no generar interferencia a los usuarios primarios. ¿De acuerdo? Entonces,
Por eso hablamos que estos usuarios secundarios deben tener conocimiento de su entorno. O sea, deben saber, por ejemplo, a qué distancia se encuentran los usuarios primarios para no generarles altos niveles de interferencia, o incluso en algunos casos conocer su información o tal vez posiblemente qué códigos están utilizando estos usuarios en la red primaria de manera que ellos no generen interferencia. Entonces, dentro de radio cognitivo podemos diferenciar tres tipos de protocolos. El primer protocolo se conoce como protocolo underlay. Básicamente, imagínense aquí yo tengo un receptor primario, un transmisor primario. Entonces aquí estaría mi red primaria, ¿no es cierto? Esta red, estos usuarios que están aquí o esta red de aquí, pagó en Larcotel para tener uso al espectro radioeléctrico. Pero posiblemente esta red primaria podría también dar la oportunidad para que una red secundaria utilice este espectro siempre y cuando no le genere interferencia. Entonces, ¿cuál es la idea de este protocolo underlay? Básicamente, la idea es que este transmisor secundario, ¿de acuerdo? Conoce cómo está este enlace de la red primaria, este enlace. Este transmisor secundario conoce algunas características de este enlace de aquí. Y en base a eso, el transmisor secundario puede ir ajustando sus niveles de potencia de manera que la potencia que se recibe en el receptor primaria siempre esté por debajo de un umbral. ¿Por qué? Si yo garantizo que esté por debajo de un umbral, posiblemente entonces yo voy a garantizar de que los niveles de interferencia no sean demasiado elevados y por lo tanto la red primaria va a poder funcionar sin ningún inconveniente. Y lo propio la red secundaria. Si en algún momento este transmisor secundario no puede garantizar que la potencia que se reciba acá esté por debajo del umbral, entonces el transmisor secundario inmediatamente tiene que dejar de transmitir. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un aspecto importante en estas redes. Pero si se dan cuenta, estamos aumentando la eficiencia espectral porque estamos haciendo que cada vez una mayor cantidad de usuarios puedan trabajar dentro del mismo espectro. Y eso es importantísimo para redes móviles 5G, porque en redes móviles 5G buscamos de que al menos 1 millón de dispositivos pueda interconectarse en cada kilómetro cuadrado. Entonces, esta es una alternativa que se conoce como el protocolo underlay. Vamos con la siguiente opción. La siguiente opción se llama el protocolo overlay. En este caso, misma historia. Tengo una red primaria por acá, tengo una red secundaria por acá, ¿no es cierto? A diferencia de underlay, en este nuevo enfoque overlay, el usuario secundario, toda esta red secundaria, de alguna manera debe conocer cuál es la información que está enviando este transmisor primario. ¿De acuerdo? Debe conocer ese mensaje. ¿Por qué? Porque luego el receptor secundario que está por acá, conociendo cuál es el mensaje que envía este transmisor acá, él luego va a cancelar esa señal en su receptor para que no se genere interferencia. Entonces, más o menos esto funciona de la siguiente manera. El transmisor primario envía su señal, ¿no es cierto? Recibe esta señal acá, pero como él conoce cuál es la información que está enviando el transmisor primario, entonces cancela la interferencia del usuario primario. ¿De acuerdo? Él conoce básicamente, supongamos en el escenario más sencillo, coger y hacer una resta. A él le llega una señal sumada de estas dos señales, resta la información del transmisor primario, ¿de acuerdo? Y entonces con eso él puede cancelar la interferencia del usuario primario. Eso es lo que llamamos como protocolo overlay. En este caso, aquí no hay ninguna restricción con relación a la potencia transmitida. Pero obviamente, si es que la red primaria determina que el transmisor secundario está generando altos niveles de interferencia, lo que se hace es dejar de transmitir para no afectar la comunicación de la red primaria. Recuerden, siempre la red primaria va a tener prioridad sobre la red secundaria. Aquí hay un problema. Y un problema es seguridad. ¿Por qué? De alguna manera, este receptor secundario de acá debe conocer algunas informaciones de este transmisor primario. Entonces, hay que analizar bastante bien qué tipo de información se puede compartir con el receptor secundario, de manera que no se afecte la seguridad de la información que envía el transmisor primario. Entonces, ese es un aspecto importante a tener en cuenta en overlay. Y finalmente el último protocolo que se llama interwave.
En este protocolo Interwave, aquí vienen un par de palabritas que son bien conocidas, que son los llamados white spaces, que son los espacios en blanco. ¿Cómo funciona eso? Resulta que yo tengo un sistema primario, ¿no es cierto? Ustedes ven esta figurita que está acá abajo, esto de aquí es espectro, esto de aquí es frecuencia, ¿de acuerdo? Esto de aquí sería densidad espectral de potencia o potencia simplemente. Y aquí entonces yo tengo unos pequeños anchos de banda donde están transmitiendo los usuarios primarios. Resulta que puede haber espacios en blanco en los cuales no se está utilizando el espectro radioeléctrico. Imagínense que este de aquí sería un white space y todo esto de acá también es un white space. Entonces, estos transmisores de la red cognitiva que trabajan con el protocolo Interwave tienen la capacidad de detectar cuáles son esos espacios en blanco y empezar a transmitir en esos espacios en blanco información para usuarios secundarios. Y aquí en el video introductorio hablaba algo interesante que es que yo aquí puedo utilizar algo que es radio definido por software, los famosos SDRs, Software Defined Radio, porque estos dispositivos yo les puedo programar para que estén escuchando todo el tiempo y si es que en algún momento detectan que hay un vacío en el espectro, ese momento empiezan a transmitir. Dicen aquí detecto que hay un huequito, no está transmitiendo nadie, entonces empiezan a transmitir. Y claro, si es que en un instante de tiempo ya un usuario primario empieza a utilizar, por ejemplo, este espectro de acá, automáticamente los usuarios secundarios dejan de recibir su información. ¿De acuerdo? Pero mientras ese espectro estaba libre, no se lo estuvo subutilizando, porque alguien más lo estuvo utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, esto, como les digo, permite aumentar la denominada eficiencia espectral. La eficiencia espectral básicamente es la relación entre la tasa de transmisión que tenemos sobre el ancho de banda que estamos utilizando. Entonces, mientras mayor tasa de transmisión tenga y yo esté utilizando el mismo ancho de banda, mi eficiencia espectral aumenta. Quiere decir que yo estoy utilizando el espectro radioeléctrico de una forma mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Obviamente, entonces, estos dispositivos secundarios deben ser cognitivos, inteligentes lo suficiente como para poder transmitir, pero no generar interferencia en los usuarios primarios. Y entonces, esto es básicamente lo que hablamos cuando nos referimos a radio cognitivo. Y tenemos esas tres alternativas para hacer esos protocolos diferentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos implementar? Radio definido por software. Es una interesante alternativa y como les digo, esto de aquí también es un interesante habilitador para lo que son redes móviles de quinta generación porque nos va a permitir atender a un número elevado de usuarios por una unidad geográfica de área. Y bien, y ahora vamos a hablar de comunicaciones de tipo cooperativa. Vamos a hablar primero de las small cells. Les voy a mostrar igual, voy a empezar con un videito aquí y luego les hablo un poco más. Number 2, small cell networks. Today's wireless networks rely on large, high-powered cell towers to broadcast their signals over long distances. But remember, higher frequency millimeter waves have a harder time traveling through obstacles, which means if you move behind one, you lose your signal. Small cell networks would solve that problem using thousands of low-power mini base stations. These base stations would be much closer together than traditional towers, forming a sort of relay team to transmit signals around obstacles. This would be especially useful in cities. As the user moved behind an obstacle, his smartphone would automatically switch to a new base station in better range of his device, allowing him to keep his connection. Ok, resulta que para 5G nosotros vamos a utilizar bandas de frecuencias bajas, que es por debajo de los 6 GHz. En particular, la frecuencia más apetecida es la banda de frecuencias de 3.5 GHz. Pero resulta que también se va a utilizar ondas milimétricas. Estamos hablando del rango de 25 a 35 GHz. Nosotros sabemos que mientras más alta la frecuencia, la señal se atenúa mucho más rápido con la distancia. Entonces, en ondas milimétricas yo tengo un problema, que yo no puedo dar coberturas demasiado extensas. Y entonces, en esos escenarios, yo posiblemente voy a empezar a tener que utilizar células pequeñas, o sea, empezar a colocar muchísimos hotspots en lugar de utilizar torres, estaciones radiobases grandotas como las que utilizamos ahora. Voy a colocar pequeños hotspots en diferentes lugares, por ejemplo, llámense en los postes, llámense en los semáforos, que van a dar coberturas mucho más pequeñas, pero van a garantizar un ancho de banda mucho mayor.
Pero asimismo, como tienen propagación corta, va a ser difícil posiblemente acceder a ciertos lugares. Y estar colocando muchísimos hotspots resulta caro para el proveedor de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Para el operador. Entonces, se puede acceder a unas técnicas que se conocen como retransmisores o relays. Entonces, de aquí viene lo que llamamos como comunicaciones cooperativas. Y entonces, básicamente estas comunicaciones cooperativas son una alternativa también para lo que es 5G y vamos a utilizar estos denominados relés. Y el objetivo básicamente es crear un arreglo de antenas que retransmitan la información hacia el receptor y eso me permite obtener a mí algo que se conoce como diversidad. Diversidad es básicamente captar varias réplicas de la misma señal y luego combinarlas en el receptor. Yo sé que mientras más réplicas de mi señal pueda captar, el desempeño de mi sistema va a ser mucho mejor. A esto se le conoce como diversidad cooperativa cuando yo tengo varios retransmisores. Entonces, para que tengan una idea, imagínense aquí yo tengo una estación radio base, estación radio base, estación radio base y acá otra, que están dando cobertura a la célula grande. Pero nosotros sabemos que los usuarios principalmente que están en los bordes de las células tienen una baja calidad de señal, porque están alejados de las estaciones radio base. Entonces, yo puedo aprovechar y colocar algo que denominamos como relés o retransmisores para retransmitir ya sea la señal de la estación radio base hacia el usuario o desde el usuario hacia la estación radio base, ¿de acuerdo? Para poder tener mayor diversidad, o sea, tener una mayor capacidad de detectar la información de una forma correcta en el receptor. Entonces, eso es lo que conocemos como un relay. Básicamente es un retransmisor. Y ahora entonces, ¿cuáles estrategias hay para estos retransmisores? La primera se conoce como retransmisor fijo, que básicamente aquí el retransmisor o el relé siempre está comunicándose con la estación radio base principal. Imaginémonos que yo tengo este terminal móvil de aquí que quiere enviar una señal a la estación radio base grandota que está acá. Y aquí yo tengo una estación radio base más pequeñita que va a servir como retransmisor. Entonces, en el retransmisor fijo, miren, yo tengo la señal de línea directa acá y aparte este relé va a enviar también la información hacia la estación radio base. Como resultado, yo tengo dos réplicas de la señal que se están recibiendo en la estación radio base, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo combinar estas señales y puedo decodificar la información de una forma más confiable. ¿Por qué se llama retransmisor fijo? Porque el retransmisor o el relé está funcionando todo el tiempo. Siempre está retransmitiendo la señal. Esa es un primer protocolo, una primera alternativa de utilización. La segunda se llama selección del retransmisor. Y aquí básicamente se verifica en función de algo que denominamos la relación señal-ruido. La relación señal-ruido básicamente es la relación entre la potencia de la señal que me interesa dividido para la potencia del ruido. Mientras mayor es la relación señal-ruido, quiere decir que el enlace es mucho mejor. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Miren, dice, si la relación señal-ruido recibida en el relé cae por debajo de un umbral, entonces la fuente retransmite la información al destino. Entonces, miren, manda la señal llega al relé, ¿de acuerdo? El relé le responde, le dice, ¿sabes qué? La calidad de este enlace no es tan buena. Entonces no voy a retransmitir nada. ¿Sabes qué? Mejor, terminal móvil, retransmítele la señal a la estación radio. De nuevo, van las señales, el relé le dice, no tengo buena calidad en este enlace porque hay este árbol en la mitad, entonces el terminal móvil vuelve a retransmitir la señal a la estación radio base. Y entonces la estación radio base ahora tiene dos señales repetidas, ¿no es cierto?, para poder recuperar la información con mayor confiabilidad. ¿Qué pasa al contrario? Supongamos ahora que el relé recibe la señal y dice, sí, la relación señal-ruido está por debajo del umbral, y entonces en ese instante de tiempo retransmite la señal a la estación radio base. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el terminal móvil ya no tuvo que retransmitir la información. Y eso es bueno porque el terminal móvil va a ahorrar energía o, en otras palabras, batería. ¿Cierto? Entonces, acá yo tengo dos réplicas de la señal y entonces puedo decodificar la información de una forma más confiable. ¿Puedo tener más relés? Sí, pero con dos señales ya se puede decodificar la información con mayor confiabilidad. Entonces, esto se llama selección de retransmisor, basado en la relación señal a ruido que tiene este retransmisor.
Hay otra alternativa que se llama retransmisor incremental. En este caso, ¿qué ocurre? Miren, aquí en este caso trata de hacer un uso ineficiente, más bien, en algunos casos, en los casos anteriores, se puede hacer un uso ineficiente del canal, porque me toca estar retransmitiendo la señal, ¿no es cierto? Entonces eso no es eficiente desde el punto de vista de uso del espectro radioeléctrico. En cambio, en este caso, el retransmisor incremental, básicamente, el retransmisor se hace únicamente cuando el enlace de línea de vista o cuando la conexión directa entre el terminal móvil y la estación radio base no es buena. Si es que en ese caso no es buena, entonces ahí entra a funcionar el relé. Miren cómo funciona. Llegan, ¿no es cierto?, las señales, llega a la estación radio base y si es que la estación radio base dice, ok, la relación señal-ruido de este enlace de aquí está bastante bien, me va a permitir decodificar la información con una buena confiabilidad, entonces le avisa al relé a través de un acknowledgement y le dice, ¿sabes qué? No es necesario que retransmitas la información y con eso todos estamos bien. Pero en caso de que este enlace de aquí, de la línea de este enlace de la conexión directa, no cumpla las expectativas de la estación radio base, entonces le mando un non-acknowledgement y en ese momento el relé envía nuevamente la señal, retransmite la señal. Y entonces, obviamente, en ese caso ya tengo dos réplicas de la señal y ya puedo recuperar la información con mayor confiabilidad. A esta alternativa nosotros le conocemos como un retransmisor incremental, que busca hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? Que siempre estos procesos de retransmisión no es que se hacen en el mismo instante de tiempo, porque el relé de alguna manera tiene que procesar la información y luego retransmitir. Entonces, muchas veces estoy utilizando dos slots de tiempo, ¿sí? Si yo veo en el tiempo mis señales, estoy utilizando, aquí estaría tiempo, aquí estaría potencia. Estoy utilizando dos slots de tiempo para transmitir la misma información. Y desde el punto de vista de eficiencia espectral, eso no es bueno, porque yo pierdo eficiencia espectral por un factor de un medio, porque estoy transmitiendo dos veces lo mismo prácticamente. Y yo siempre quisiera que todo llegue en un solo instante de tiempo. Porque tranquilamente yo aquí podría estar transmitiendo una información 1 y acá otra información 2. Pero en realidad estoy transmitiendo la misma información en dos instantes de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces eso hace que exista pérdida de eficiencia espectral. Y el retransmisor incremental de alguna manera busca reducir esta pérdida de eficiencia espectral. Y bien, ya para finalizar, eh, tengo las estrategias o los protocolos que estos retransmisores o estas comunicaciones cooperativas utilizan. La primera se conoce como Amplify and Forward, que es básicamente amplifica y reenvía. ¿Qué implica esto? Yo aquí tengo el terminal móvil, va a enviar la señal al relé. Este relé lo que va a hacer es amplificar la señal y retransmitir. O sea, no va a hacer ningún tipo de procesamiento en la señal. Solamente la amplifica y la reenvía. Y es bastante simple eso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, viene la señal que está aquí, se transmite esta señal, por acá llega de una forma, por acá llega de otra forma, y luego este relay simplemente la amplifica y la retransmite. Y se acabó el problema. Hay dos alternativas para hacer esa amplificación. Hay una retransmisión que se hace con ganancia variable, por ejemplo, en función de las características con las que llega esta señal aquí, o en otras palabras, en función de la relación señal-ruido con la que esta señal llegue acá, el amplificador, el relay, amplificará mucho o poco la señal. Y eso es eficiente desde el punto de uso de potencia, de energía en el relay, porque supongamos que no necesita amplificar demasiado porque llegó con una buena relación señal-ruido, entonces simplemente amplifica poco. Eso es eficiente desde el punto de vista de consumo de energía, ¿no es cierto? Pero obviamente eso hace que el relé se torne mucho más complejo en su implementación. Si es que yo quiero simplificar las cosas, entonces simplemente hago que el relé tenga amplificación de ganancia fija. O sea, yo qué sé, llega acá con una potencia, me invento, de menos 50 dBm, entonces mi relay siempre aumente en 7 dB, por ejemplo, la potencia de transmisión. Entonces, yo por acá siempre voy a estar transmitiendo menos 50 dBm más 7 dB. ¿De acuerdo? Eso está enviándose para allá. Entonces, en ese caso,
La implementación del relay se torna mucho más sencilla porque no tengo que incrementar alguna etapa por ahí para determinar los niveles de relación señal-ruido, entonces simplemente se amplifica y se retransmite. Esta es una alternativa, ¿de acuerdo? Esto se llama Amplify and Forward. Y la última, finalmente, se llama Decode and Forward o Decodify and Forward. Básicamente, en este caso, el relay lo que hace es recibe la señal, viene acá, recibe la señal, la decodifica, ¿de acuerdo? O sea, vuelve a dejarla bastante parecida como la envió el transmisor original y luego la reenvía. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mi destino, en este caso la estación radio base, puede trabajar con estas dos réplicas de la señal. Obviamente este relay es un poco más difícil de implementar, ¿no es cierto? Porque este relay va a ser mucho más complejo porque debe tener la capacidad de decodificar la señal y de corregir errores posiblemente y de retransmitir la señal. Pero, obviamente, mayor complejidad implica de que el desempeño de la estrategia de Codify and Forward va a ser mejor que Amplify and Forward. Entonces, se ha mostrado, hay varios trabajos, varios papers que han mostrado que este protocolo de Codify and Forward es más efectivo en el sentido de que garantiza menor probabilidad de outage. La probabilidad de outage básicamente es la probabilidad de que el sistema deje de operar cuando la relación señal-ruido cae por debajo de un umbral, o también garantiza una menor tasa de error de bit. ¿De acuerdo? Principalmente cuando estamos en escenarios de baja relación señal-ruido. Y si es que se utilizan códigos correctores de errores o códigos de repetición adecuados, entonces esta técnica de aquí, de Codify and Forward, va a tener un mejor desempeño que Amplify and Forward. Claro que aquí hay que tener en cuenta algunas cosas adicionales. Obviamente ya hablamos del tema de complejidad, ¿no es cierto? Este de aquí es más complejo. Pero aquí también hay que tener en cuenta el tema de seguridad. ¿Por qué? Obviamente este relay va a ser un dispositivo mucho más sencillo que la estación radio base. Entonces, si es que alguien tiene acceso a este relay, recuerden que este relay está decodificando la información de este usuario. Si es que este relay sería un usuario espía, por ejemplo, o una estación radio base espía, podría decodificar la información del primer usuario, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener alternativas para poder proteger la señal de este usuario aquí en los relays. ¿De acuerdo? Y hay algunas alternativas súper chéveres. Por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones hay unas nuevas propuestas que se llama seguridad en capa física, por ejemplo, donde ya podemos proteger la información a nivel de bits. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario que utilicemos complejos algoritmos de encriptación. Nosotros sabemos que ahora está de moda la ciberseguridad, ¿no es cierto? Pero resulta que la ciberseguridad en algunos casos puede implicar utilizar complejos de algoritmos de encriptación o diferentes tipos de algoritmos, que posiblemente dispositivos como relacionados con Internet de las Cosas no puedan eh, procesarlos. Este tipo de técnicas o de protocolos de seguridad, se puede decir. Entonces ahí entra lo que llamamos como Physical Layer Security, que son protocolos bastante sencillos y que un dispositivo de Internet de las Cosas, por ejemplo, sí puede operar, sí puede correr, y con eso ya logramos asegurar la información. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que les quería comentar esta tarde de hoy. Eh, la idea era hacer una presentación de 30 minutos más o menos, creo que más o menos estoy dentro del tiempo. Y bueno, la bibliografía la utilicé de una tesis de PhD de un colega de ahí de Brasil. Y eso es básicamente lo que les quería comentar esta tarde. Espero haberles dejado alguna inquietud, algunas ideas adicionales. Se puede hacer muchas cosas por aquí, algunas investigaciones. Paula, por ejemplo, que está aquí hoy día de moderador, está trabajando justo en su tema de tesis con Decodify and Forward. Entonces, por ahí está sacando unos resultados chéveres de unos papers. Entonces, se puede hacer maravillas con esto de aquí. Entonces, si es que algún momento les interesa o si es que quieren saber algo más al respecto, aquí les dejo mi correo electrónico. Aquí en el código QR pueden entrar a mi página web personal y ahí pueden encontrar más información relacionada con temas de comunicaciones inalámbricas. Les agradezco muchísimo y estoy atento si es que tienen alguna pregunta. Listo, profe, muchísimas gracias por su intervención.
A continuación iniciaremos con la sección de preguntas. En caso de tener alguna inquietud, pueden redactarlas directamente en el chat de esta sesión para poder leerle al instructor. Eh, bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice, buenas tardes, ingeniero. Para la implementación de estos protocolos en el Ecuador, ¿se debe añadir alguna infraestructura por parte de los proveedores de servicio o con la infraestructura actual ya se podría hacer una implementación? Ya. A ver, en términos de infraestructura, hablemos de las torres, las radiobases que tenemos. Estas estaciones de radiobase están ubicadas en lugares específicos que permiten dar cobertura a un área, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente siempre vamos a tener los bordes de las células que van a tener algunos problemas de conexión. Entonces, es ahí en esos, los operadores deben identificar cuáles son esos bordes de las células o esas áreas en las que tienen poca cobertura y ahí posiblemente van a tener que desplegar nueva infraestructura para poder tener estos retransmisores. Ahora, hay que tener en cuenta que esta nueva infraestructura es mucho más económica que estarse montando una nueva estación radio base, ¿de acuerdo? Es un retransmisor que es mucho más sencillo de implementar que lo que sería una estación radio base. Entonces, hay que desplegar nueva infraestructura, ¿de acuerdo? Pero va a ser mucho menos costosa de lo que sería implementar una nueva estación radio base. Y como les digo aquí, radio definido por software es una alternativa. Muchos de ustedes, por ejemplo, dentro de las mallas de las carreras de ingeniería en telecomunicaciones, tienen una materia que se llama radio definida por software. Entonces ahí ustedes aprenden a programar estos dispositivos y básicamente con eso ya podríamos hacer una especie de retransmisor. Si es que les llama la atención por ahí, por ejemplo, podrían implementarse como una tesis, hacer un retransmisor con alguna de estas alternativas y, y van a ver que posiblemente no resulta tan extremadamente costoso como podría llegar a costar una estación radio base. Pero sí, sí hay que desplegar nueva infraestructura, pero no va a ser tan costoso. Listo, Inge, muchísimas gracias por su respuesta. Otra pregunta que nos envían, ¿qué sucede si no funciona el enlace entre el usuario y el retransmisor? ¿Hay alguna forma de recuperar la señal para enviarla al receptor sin que haya inestabilidad del sistema? Ya, muchas gracias. Recordemos que aquí el enlace principal es el enlace entre el usuario y su estación radio base. En caso de que el usuario y el retransmisor, ese enlace no funcione o que la relación señal-ruido sea demasiado baja, no es un inconveniente, siempre que la estación radio base principal pueda decodificar la información del usuario primario. ¿De acuerdo? Ahora, en caso de que ni el enlace del retransmisor con el retransmisor, ni el enlace con la estación radio base principal funcione, pues simplemente ustedes no podrán hacer una llamada, no podrán transmitir datos. En este caso que nos toca salir con este aparatito por ahí por la calle a ver si es que ya tengo señal, ¿no es cierto? Entonces, ese es el peor escenario. Pero si es que la estación radio, si es que el usuario se logra conectar con su estación radio base, no es un inconveniente que no se logre interconectar con su retransmisor. Pero, mucho ojo, si es que eso está sucediendo, quiere decir que el retransmisor posiblemente no está colocado en el lugar adecuado, porque yo debería, ¿no es cierto?, garantizar de que siempre esos usuarios que están en esa zona donde no hay mucha cobertura, al menos siempre estén con cobertura del retransmisor. Entonces, posiblemente en ese caso tocaría hacer una modificación de la implementación de la red para garantizar cobertura siempre con el retransmisor. Listo, muchísimas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, ingeniero, otra consulta. ¿Qué tan factible o bueno es juntar el tema con Machine Learning o inteligencia artificial? Ya, buena pregunta. Algo que yo siempre les digo a los chicos en la UDLA, la inteligencia artificial está entrando con mucha fuerza a las telecomunicaciones y bueno, no desafortunadamente, más bien para bien, todos los ingenieros en telecomunicaciones ahora tenemos que aprender de Machine Learning. Sí, es una oportunidad. ¿Cómo podríamos hacer Machine Learning? Les doy un ejemplo. Machine Learning, por ejemplo, se está pensando mucho para lo que es asignación de canales. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es una estación radio base puede distribuir los canales que tiene disponibles en sus diferentes sectores en función del tráfico que sucede dentro de la red. Ahora, nosotros podríamos ir alimentando algoritmos de Machine Learning para que la estación radio base por sí sola vaya aprendiendo
cómo asignar los canales dentro de sus sectores de manera de que la eficiencia espectral se maximice. Algo parecido podríamos aplicar, por ejemplo, aquí en este tema de los retransmisores. Podríamos ver que tal vez posiblemente el retransmisor analice algunas características del canal y en eso, en función de eso, vaya aprendiendo en qué escenarios sí se debería retransmitir, en qué escenarios no se debería retransmitir. Y eso va a permitir mejorar la eficiencia espectral, porque como yo les mencionaba, ¿no es cierto? Esto se hace en 2 instantes de tiempo y eso disminuye la eficiencia espectral por un factor de 1 medio. Si es que Machine Learning es inteligente lo suficiente como para, en función de las condiciones del canal, decir, ¿sabes qué? En este caso sí es importante retransmitir, en este caso no es importante retransmitir, entonces yo creo que por ahí se podría utilizar algunas cosas súper chéveres. Ahora, para que estas cosas funcionen, para que estos protocolos funcionen, también los receptores deben conocer bien el canal. Hay unos fenómenos ahí que se llaman desvanecimientos y cosas de eso que los receptores deben conocer. Machine Learning se está utilizando bastante también para hacer esta estimación del canal. Entonces, no necesariamente Machine Learning va a entrar para la parte del protocolo de Codify and Forward, Amplify and Forward, pero sí posiblemente puede ser implementado en el retransmisor para hacer la parte de estimación de canal. Entonces, seguro que Machine Learning se puede utilizar de alguna manera en este aspecto. Chévere, profe, muchísimas gracias. Bueno, parece que no hay más consultas. No sé si tal vez alguien más. No, parece que esas eran todas las consultas, profe. Bueno, le agradecemos muchísimo por su participación en este evento, por el tiempo y conocimiento compartido y esperamos contar con su presencia en futuros eventos. Le deseamos el mayor de los éxitos a nivel personal y profesional. Muchísimas gracias, doctor Henry, por su participación. Muchas gracias, Paula. Les agradezco también por su invitación. Espero, como les dije, haberles dejado con algunas dudas, algunas ideas por ahí para que puedan investigar un poco más. Y cuenten siempre conmigo, ¿sí? Cuenten siempre conmigo como I3D, como COMSO, dentro de sus universidades. En cualquier cosa que yo pueda ayudar, siempre estaré ahí. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, damos por finalizada la presentación del día de hoy. Muchas gracias también a todos los presentes por haber acudido y participado en esta segunda jornada del día de Telecommunications Day en Ecuador. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos el día de mañana para continuar con temáticas de nuevas tecnologías. Para más información, no olviden revisar nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y una buena tarde. Gracias, una buena tarde para todos.